Ya, estamos al aire, hoy día miércoles 15 de abril, ya conectándonos a través de Gerozoom, hablemos sobre envejecimiento y tenemos preparado un programa especial el día de hoy. Ya se encuentra en línea con nosotros el doctor, vocólogo, fonoaudiólogo y académico Marco Guzmán. Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricio. Muy bien. Aquí sentado en mi casa, como debe ser, para cuidarnos y para cuidar a todo el resto de las personas. Perfecto, en tu casa estudio. Oye, vamos a empezar a compartir entonces a través de las redes sociales, ¿cierto? El programa ya se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage, Gerozoom, así que te invito también para que puedas compartirlo con tus contactos. Yo ¿Te estoy parece haciendo. o no? Ya, sí, ahí ya me aparece a mí, así que yo voy a comenzar a compartirlo para que Sí, también. puedan conectarse con nosotros, porque varias personas estaban preguntando. Lo público. Estoy acá, yo estoy haciendo también lo mismo. Yo en realidad, no, primera vez que hago esta cosa. Mira, yo estoy en esta interfaz, ahí estoy mirando eso, y no sé si cómo lo puedo compartir. ¿Tengo que invitar uno por uno o ¿Ya lo pusiste de transmitir en en grupo? grupo? Sí. Perfecto. Eso lo está transmitiendo con tus contactos y abajo también te aparece una opción de poder compartirlo para que quede en tu... Ahí me aparece. Carol Acevedo nos está viendo. Un saludo para Carol, que también ustedes van a estar realizando un Sí. live, ¿cierto? Por el día de Un saludo para la gran colega Carol Acevedo, que vamos a estar haciendo un tremendo live y vamos a estar sorteando algunas sesiones de asesoría vocal también. Perfecto, vamos a estar ahí entonces. Ahí abajo también te da la opción de compartir, aparece una flechita, por si lo ¿Ya? quieres compartir también, pero ahí te da si lo puedes en grupo. No lo veo. ¿Dónde se puede compartir en mi Facebook eso? Mira, Patricio, acá no lo veo. Eh, a ver, puedes cerrar ese y ingresas de nuevo a Gerozoom. Al cerrar ese te va a aparecer Gerozoom y ahí lo puedes compartir. Ah, perfecto. Ya, acá lo comparto, entonces ya te entiendo. Lo estoy compartiendo ahora y te voy a etiquetar para que te lleguen. Perfecto. Estamos compartiendo acá, Patricio Saldívar Díaz, Zoom. Listo, ya lo compartimos ya. Estamos Perfecto. listos entonces para que todas las personas que nos quieran seguir nos puedan seguir y podamos interactuar a través de este programa de radio Zoom. Así es. Marco, primero te quiero agradecer por estar en contacto con nosotros a través de Gerozoom, programa dedicado a la vejez, al envejecimiento saludable, donde yo ya te había comentado, ¿cierto?, que quería invitarte especialmente a los estudios de Radio Viña FM, pero dada la contingencia actual, hemos tenido que conectarnos a través, ¿cierto?, de la tecnología que hoy día también es bastante útil, ¿cierto?, para poder comunicarnos, para poder transmitir, entregar información y también para poder contactarnos con nuestros usuarios. Y yo he visto que tú has estado trabajando también durante estos días. Así es. Primero, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Me acuerdo perfectamente que tú me habías invitado que fuera a la quinta región al programa a través del DIAD, pero acá en casa también está bastante bien. Y bueno, la idea justamente es poder instruir a la población general, pero también instruir a las personas que está justamente dedicado a este programa, que es la población de adultos mayores. Así es, nuestro programa está enfocado, ¿cierto?, en la vejez, en el envejecimiento, en las personas mayores y sabemos que durante estos días también han sido las personas que se han puesto también dentro del protagonismo de nuestra sociedad porque se pueden ver muy afectados, ¿cierto?, a raíz del confinamiento, a raíz del mismo COVID, ¿cierto? Así que por eso hemos querido dedicar todos nuestros programas a hablar acerca de eso y el día de hoy, en especial, queremos hablar acerca de un tema que a ambos nos apasiona, que es la voz, que además hemos tenido la oportunidad de desarrollar investigaciones, sobre todo pensadas en las personas mayores. Mañana, 16 de abril, se conmemora a nivel mundial, ¿cierto?, el Día de la Voz, y como es de costumbre, en todo el mundo se realizan actividades, pero en esta oportunidad, ¿cierto?, hemos tenido que suspender dichas actividades. Acá en la quinta región, por más de 12 años, la Universidad de Valparaíso siempre ha estado organizando el Día de la Voz y así se realizan seminarios, conferencias, workshops, etcétera. Marco, quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata y cómo nace el Día Mundial de la Voz. A ver, el Día Mundial de la Voz, como dice su nombre, es una celebración que se realiza en todos los países del mundo. De hecho, para que las personas sepan, este es un día que comenzó primero con la conciencia, para crear conciencia del cáncer de laringe.
hace mucho tiempo atrás, ese fue como el inicio, pero después ya se expandió hacia todos los usos posibles y todas las funciones que digamos que desempeña nuestro maravilloso instrumento vocal, que es la voz. El Día Mundial de la Voz, hace algunos 5 o 6 años atrás aproximadamente, se reunieron varias personas vinculadas con el área de la ciencia de la voz y formaron como una organización internacional, que no es una organización, pero sí es un grupo de personas que está liderado por el doctor Johan Sundberg de Suecia, y ellos, para poder unificar y organizar todos los eventos de celebración en conmemoración del Día Mundial de la Voz, designaron coordinadores nacionales. Cada país del mundo, o por lo menos la mayoría de los países del mundo, tienen coordinadores nacionales, y yo tengo el honor y la suerte de ser el coordinador nacional para Chile. Este año obviamente no estoy coordinando mucho porque ya todo es online, pero hasta el año pasado yo era la persona encargada de motivar a través de las redes sociales que subieran sus eventos a la página del Día Mundial de la Voz. Así es, y Chile siempre se ha destacado por tener una gran cantidad de eventos, ¿cierto? Así es, de hecho, bueno, siempre, el año pasado creo que ganó Rusia, fue como sorprendente. El otro año anterior había ganado Brasil, Estados Unidos, pero Chile siempre estaba dentro de los primeros 5 países con mayor cantidad de eventos en conmemoración del Día Mundial de la Voz. Es decir, se ha estado tomando conciencia, ¿cierto?, con respecto a esta importante herramienta que específicamente para las personas mayores se hace esencial para comunicarse, sobre todo hoy día, ¿cierto?, que tenemos un aislamiento físico, pero no por eso tenemos que tener un aislamiento social. Y por ahí hemos tenido que utilizar más nuestras redes sociales, las personas mayores se han tenido que muchos también que atrever a usar la tecnología, muchos participan a través de talleres, etcétera. Y ahí la voz se transforma en algo fundamental. Me gustaría que con tu creatividad, ¿cierto? Y con la forma que explicas también cómo funciona la voz, que nos puedas comentar, ¿cierto? De esta importante herramienta y cómo funciona. Ok, bien, la voz es, en su último estadio, es un sonido, de hecho, es un sonido. Por algo nosotros lo podemos escuchar a través del sistema auditivo. Ahora lo importante es saber cómo se produce la voz. Y la voz se produce gracias a la interacción de 3 sistemas principales, que serían como 3 lugares principales del cuerpo que interactúan para formar este sonido. El primer sistema es el sistema respiratorio, todo lo que involucra el manejo del aire, pulmones, musculaturas, porque el sistema respiratorio es como el fuelle, es como la caja que da la gasolina para que se mueva este motor. Y cuando hablo de este motor me refiero al segundo gran subsistema que nosotros llamamos sistema fonatorio, que se encuentra acá en la laringe. Para las personas que no tienen cercanía con la anatomía, la laringe se observa externamente como la manzana o la nuez de Adán. Dentro de esta manzana o nuez de Adán se encuentran los pliegues vocales, o comúnmente conocidos como cuerdas vocales, que son 2 membranas, pero que en realidad mucho más que membrana, que vibran rápidamente con el paso del aire que viene desde los pulmones. Estos pulmones hacen vibrar las cuerdas vocales cientos de veces por segundo, en algunos casos miles de veces por segundo, dependiendo del tono que estemos emitiendo. Y después, este sonido que es formado por el aire que viene en los pulmones a través de la vibración de la cuerda vocal pasa al tercer subsistema. Dijimos que habían 3 subsistemas. El tercero, que tiene que ver con las cavidades de resonancia, o también denominado tracto vocal, que son cavidades, básicamente parte de la laringe, la faringe, que es como la parte de atrás de la garganta que se ve, la cavidad oral o boca, y también en algunos sonidos las cavidades nasales o nariz. Entonces, todas estas cavidades le van dando diferentes ingredientes acústicos a la voz para finalmente nosotros escuchar este sonido que conocemos maravillosamente como la voz humana. Así es, parece algo simple, ¿cierto? Porque es algo con lo cual nosotros convivimos y usamos todos los días, pero la verdad es que es un sistema bastante complejo y maravilloso y fascinante, como tú lo describías recién. Pero también es un sistema que va recibiendo cambios, va evolucionando a medida que nosotros también vamos envejeciendo. Y hay que recordar que nosotros envejecemos desde antes de nacer, ¿cierto? Y nuestra voz, al momento de nacer, ¿cierto?, se manifiesta con el grito, y de ahí en adelante va, yo llamo, evolucionando, ¿cierto? Como también nuestro cuerpo biológico, físico y también completo también va cambiando, nuestra voz también. Y eso también puede traer ciertas modificaciones. Me gustaría que nos explicaras específicamente cómo evoluciona nuestra voz y, por supuesto, qué pasa cuando nuestra voz comienza a envejecer, ya cuando se comienza quizás a desgastar, podríamos decir. Sí, claro. El proceso de envejecimiento
como tú dices, parte, o de proceso de cambio, de evolución, parte cuando nosotros ya nacemos. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, no sé si quieres que explique como rápidamente el proceso evolutivo en general y después me concentro en el envejecimiento. Mejor Cuando para que partimos, sí tengamos una perspectiva. perfecto. Cuando partimos nosotros, nuestra laringe, nuestra manzana de Adán, no tiene todas las estructuras, ni tampoco tiene la misma forma, ni menos el mismo tamaño que nosotros, como tenemos la laringe cuando ya somos adultos. Por lo tanto, el proceso de evolución o de cambio de la laringe, del tamaño de las cuerdas vocales, de las estructuras que están dentro de las cuerdas vocales, van cambiando. De hecho, se van agregando estructuras que antes no estaban y también se van poniendo algunas estructuras que antes eran más maleables, más blandas, un poco más rígidas. Y esto va produciendo cambios anatómicos y funcionales, como por ejemplo que las cuerdas vocales de los bebés son cuerdas vocales muy cortitas, que caben en una laringe muy pequeña, y después cuando vamos aumentando nuestro tamaño corporal, esta laringe va creciendo acorde al tamaño de nuestro cuerpo. Y el cambio mayor se produce en la pubertad. Si bien es cierto, el tono de la voz cuando somos bebés es muy agudo, por algo los bebés lloran muy agudo, nosotros, el tono tanto de los niños y de las niñas va descendiendo, las voces se van poniendo un poco más graves. Pero el cambio más radical se produce en la pubertad, cuando nosotros hablamos de la muda vocal. La muda vocal es el evento más notorio que se produce tanto en jóvenes, hombres y mujeres, pero que obviamente es un cambio más drástico desde el punto de vista auditivo en los hombres. De hecho, en los hombres se dice de que esa voz aguda de niño baja una octava. Para los que son músicos, estamos hablando de un descenso de 12 semitonos. No quiero entrar en especificaciones, pero son 12 semitonos, mientras que en las mujeres, si bien es cierto, esa voz de niña cambia y se pone un poco más grave, ese cambio mucho menos notorio se dice que es entre 3, 4 o 2 semitonos. Y no solamente cambian el largo y el tamaño de las cuerdas vocales que hacen cambiar el tono, sino que también las cavidades de resonancia de las cuales hablamos en un comienzo también se agrandan. Por lo tanto, las voces ya no suenan voces tan claras como son las voces de los niños o de los bebés, sino que son voces tendientes a ser un poco más oscuras si comparamos la voz de un adolescente con la voz de un niño. Ese es el cambio más importante y es el cambio donde se produce la mayor inestabilidad. De hecho, es ahí donde aparecen los famosos quiebres tonales o gallitos que tienen los adolescentes. Exactamente, porque estamos en un periodo en que la anatomía cambia, pero la función de la voz todavía no sabe dónde ubicarse, si es en la función de niño o en la función ya de un hombre adulto. Y de hecho la voz se considera un rasgo sexual secundario, así como los vellos en la cara, los vellos púbicos, el cambio en los ángulos de la cara, también la voz se considera un rasgo sexual secundario. Y después la voz ya sigue cambiando y sigue evolucionando, y el siguiente gran cambio se produce cuando ya entramos a la tercera edad. Y que me imagino que es a donde tú quieres que yo me detenga un poco más. Exacto. Bien, en la tercera edad, muchas de las estructuras de nuestro cuerpo empiezan a cambiar. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que los adultos mayores empiezan a tener articulaciones más notorias. Si vemos, por ejemplo, a los adultos mayores, sobre todo más de 70, 80 años, se han dado cuenta que los oídos, el pabellón auditivo es más largo, las articulaciones son más notorias, se pierde masa muscular, los rasgos faciales son diferentes, la curvatura del cuerpo es diferente. Pues bien, todo eso que nosotros observamos en el cuerpo de un adulto mayor de forma externa también ocurre de forma interna. Y una de las estructuras que refleja ese cambio interno es justamente la laringe y puntualmente las cuerdas vocales. De hecho, las cuerdas vocales que antes tenían una masa muscular mayor, en el adulto mayor la masa muscular también se va perdiendo en las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales también están unidas con cartílagos. Lo mismo que ocurre en las manos y en otras partes del cuerpo, y estos cartílagos se empiezan a sobresalir. Es como cuando las articulaciones se empiezan a notar más en los adultos mayores. Lo mismo ocurre adentro. Se empieza a perder masa, y así como los adultos mayores también se van curvando, ¿no es cierto? También las cuerdas vocales que antes eran rectas empiezan a curvar. Y esa curvatura y esa debilidad muscular y esos cambios anatómicos van produciendo cambios en la función. Y cuando hablo de la función, me refiero, por ejemplo, que las personas empiezan a notar que su voz ya no es tan fuerte como antes, sino que es una voz débil, ya no pueden aumentar tanto la intensidad. Es una voz
que se cansa más fácilmente, es una voz que se percibe como voz de adulto mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los mismos cambios que vemos en el cuerpo son básicamente los mismos cambios que experimentamos en la laringe, puntualmente las cuerdas vocales. Y hay un cambio que es muy importante que me gustaría resaltar, que ocurre un cambio en el tono de la voz. Los adultos mayores hombres, normalmente que tenían las voces más graves, estas voces más graves se empiezan a agudizar. Es por eso que es normal ver que los adultos mayores, sobre todo más de 70, 75 años, las voces se empiezan a poner más agudas. Esto es un cambio normal, no es una patología. En cambio, las mujeres que tendían a hablar más agudo empiezan a grabar un poco la voz. Pero la evidencia señala que ese cambio nuevamente es más notorio en los hombres, más que en las mujeres. Y sobre todo las personas empiezan a sentir un impacto en su vida diaria con todos estos cambios anatómicos y fisiológicos. Porque uno podría decir, ya, ok, a mí no me importa que mi voz suene diferente o que no suene tan fuerte. Ok, pero ¿qué pasa cuando esos cambios empiezan a impactar en las funciones diarias? Como por ejemplo, que te hagan repetir cada vez lo que tú dijiste porque no tienes suficiente volumen para poder comunicar el mensaje de forma oral. O por ejemplo, que cada vez que tu voz se pone, por ejemplo, un poco más rugosa, más inestable, te digan, señor, ¿está resfriado? ¿Qué le pasa en su voz? Y que el mensaje ya no sea tan fluido, es ahí en donde impacta este concepto, que no lo hemos mencionado, que se llama la presbifonía. Así como existe la presbiacusia, que es un envejecimiento de la audición, existe la presbicie, que es un envejecimiento de la visión, la presbifagia, que es un envejecimiento del proceso de tragado, también existe la presbifonía, que es el envejecimiento de la voz y que es una consecuencia de la presbilaringe, que es un envejecimiento de la laringe. Queda bastante claro, ¿cierto?, que tenemos una estructura ahí que es la laringe, que está compuesta por estos cartílagos que también se envejecen como todo el resto del cuerpo, ¿cierto? Los músculos igual. Esto impacta directamente en la voz, pero como dijiste tú, esto es bastante diverso igual en las personas y también tiene consecuencias diversas. En algunos les va a afectar más, en algunos les va a afectar menos, pero es algo con lo cual nosotros tenemos que tener preocupación y principalmente porque puede ver afectada la comunicación. En eso, ¿qué impacto podría tener en una persona mayor que se vea afectada esa comunicación en relación a la expresión y uso de la voz? Ya, primero, por ejemplo, que no la escuchen bien, porque las cuerdas vocales se ponen más débiles. A una cosa importante que no señalé, no solamente va envejeciendo la laringe, sino que también todo el sistema respiratorio. Entonces el sistema respiratorio ya no es capaz de poder hacer tanta presión, tanta fuerza de aire. Recuerden que el sistema respiratorio es el que provee la fuerza de aire, la gasolina, y también se va envejeciendo, se va poniendo más rígido y con menos fuerza. Y las cuerdas vocales, como no juntan bien, se escapa el aire, entonces las personas sienten de que no pueden hablar tan fuerte. Entonces le dicen, perdón, señor, ¿qué me dijo? ¿Me podría volver a repetir lo que me dijo? No lo escucho. Entonces la persona empieza a hacer esfuerzo para hablar más fuerte y ese esfuerzo lo va a llevar a una segunda consecuencia que tiene que ver con el impacto en su vida diaria, que es el cansancio. Las personas adultas mayores, como la voz ya no les funciona más bien, tienen que hacer esfuerzo muscular, corporal, y ese esfuerzo va a impactar en que comiencen a sentir que la garganta o que la voz se canse antes. Por ejemplo, antes podrían hablar durante 2 horas seguidas sin ningún problema y ahora a los 15 minutos hablando ya empiezan a sentir molestia en la garganta. Y muchos adultos mayores señalan que no solamente sienten molestia en la garganta o fatiga vocal, sino que también fatiga respiratoria. Como el aire se escapa rápidamente porque las cuerdas vocales no cierran bien, entonces tienen que hacer más esfuerzo respiratorio y en los casos más extremos, ese esfuerzo respiratorio puede llevar incluso a repercutir en una fatiga corporal, sobre todo en aquellos adultos mayores que tienen que seguir trabajando, por ejemplo, haciendo clases, que son profesores de universidad, o que utilizan su voz para poder vender o comunicar o transmitir, también pueden terminar corporalmente cansados. Esto es algo que a mí me parece fundamental, ¿cierto? Tú lo mencionaste ahí en el contexto de personas, ¿cierto?, que siguen activas trabajando, por ejemplo, pero nosotros en nuestro programa también tenemos un concepto que es favorecer el envejecimiento activo y saludable. Y si queremos que la persona se mantenga activa y saludable, por supuesto, tiene que mantener, ¿cierto?, conciencia y cuidados con respecto a todo lo que estamos hablando ahora que tiene que ver con el funcionamiento de la voz. Por ahí tú dijiste que eso significa quizás un mayor esfuerzo. ¿Es probable que una persona mayor se vea más expuesta a tener patologías y problemas de la voz mayores en relación a las otras edades?
La respuesta es sí y no. Por ejemplo, a ver, las patologías que se dan en las etapas anteriores a la etapa del adulto mayor se caracterizan generalmente por ser patologías en donde las cuerdas vocales chocan muy fuerte y eso provoca lesiones, masas como nódulos, pólipos, edemas. Probablemente ese tipo de patología disminuye la probabilidad en el adulto mayor, puesto que están con las cuerdas vocales arqueadas, no hay tanto golpe. Entonces, la respuesta es no, porque hay cierto grupo de patologías que probablemente pueden disminuir su incidencia, pero sí hay otras patologías que tienen que ver con el uso muscular de la voz que sí pueden aumentar. De hecho, por ejemplo, hay un cuadro que se llama la disfonía musculotensional, que se produce porque la garganta o muchos órganos musculares involucrados en la producción de la voz empiezan a trabajar muscularmente más tensos, de forma más forzada. Eso, cuando se da en ausencia de otra patología vocal, se llama disfonía musculotensional primaria. Pero cuando hay una condición de base, que sería, por ejemplo, la presbifonía, como la presbifonía implica que el funcionamiento de la voz y la laringe empiezan a mermar, empiezan a disminuir, entonces el cuerpo, ¿qué hace? Naturalmente empieza a compensar muscularmente, pero normalmente esas compensaciones musculares son inadecuadas. Entonces los adultos mayores empiezan a apretar más los músculos de la garganta, apretar más los músculos de la laringe, del cuello, de los hombros y en general hacer esfuerzo corporal. Entonces pueden empezar a aparecer mayor cantidad de disfonías musculotensionales secundarias, que en donde se producen como una forma de compensar una deficiencia que sería la presbifonía. Ya, de acuerdo. Me queda bastante claro, ¿cierto? Que también se pueden ver expuestos, quizás no a lo mismo de las otras etapas, ¿cierto? Pero sí esta debilidad generalizada también puede generar ciertas compensaciones, ¿cierto? Ahora, hemos hablado acerca de la evolución, ¿cierto? Hemos hablado acerca de que es algo propio en las personas mayores, pero también hemos hablado de que esto tiene un impacto. Mi pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendarle en este caso a las personas mayores, ¿cierto? Para que podamos tener una mayor conciencia y también quizás entrenar la voz. Perfecto. Esto es lo mismo que en el cuerpo. ¿Tú te has dado cuenta que las personas que se dedican, los geriatras, por ejemplo, o los kinesiólogos que trabajan con adultos mayores, o en general, tú te has dado cuenta que en las plazas públicas ahora hay como máquinas, así como tipo gimnasio, pero máquinas abiertas, y es maravilloso ver, yo cuando voy con mi hija, por ejemplo, en la plaza, yo veo que está lleno de adultos mayores haciendo ejercicios en esas máquinas. ¿Te has dado cuenta que son máquinas como tipo las mismas máquinas de gimnasio, pero de las plazas? Bien. ¿Y por qué los adultos mayores hacen uso de esas máquinas? ¿Y por qué salen a caminar? ¿Y por qué es recomendable que no estén todo el día sentados o en la casa? Porque justamente, a pesar de que el envejecimiento natural, que es una condición natural, es una condición evolutiva, no es una patología, a pesar de que el envejecimiento es natural, existen ejercicios corporales para que nosotros podamos tener un envejecimiento más llevadero. Es decir, que ese envejecimiento no impacte tanto en la función. Nosotros no podemos detener el envejecimiento, pero sí podemos controlar el impacto que el envejecimiento tiene en la función. Una vez dicho eso, como en la voz ocurre lo mismo, no hay mayor diferencia, nosotros no podemos detener el envejecimiento de las estructuras de producción de la voz, pero sí podemos potenciar la función. ¿Y cómo se potencia la función? Como por ejemplo, haciendo ejercicios de voz. Así como ustedes, los adultos mayores, hacen ejercicios de gimnasia corporal, también podemos hacer ejercicios de gimnasia vocal para potenciar la función de la voz. Y más aún, tú sabes que existen sospechas, todavía no hay evidencia, de que aquellos adultos mayores que han cantado durante su vida, cantado con técnica vocal correcta, el impacto en la función que tiene el envejecimiento de la voz no es tan notorio como aquellos que no cantaron, porque el cantar sería como una especie de ejercitar, es como ir al gimnasio, es como salir a trotar. Lo mismo que ocurre en el cuerpo ocurre en la voz. Entonces también ejercitar la voz a través del canto sería una muy buena opción. Ahí me quiero detener. Nosotros tenemos un concepto en nuestro programa y lo transmitimos, lo difundimos
difundimos bastante, que es el envejece bien, envejece fuerte. ¿Por qué? Porque entendemos que el entrenamiento de la fuerza muscular es esencial dentro del envejecimiento saludable, ¿cierto? Y para mantenerse bien. De hecho, si comenzamos a hacer un análisis, nosotros comenzamos a perder masa muscular en nuestro cuerpo, dejémoslo ya, de los 40 años para arriba. Y hay algunos que dicen que es un poquito antes. Y hay evidencia que dicen que aquellas personas que realizan un entrenamiento físico de fuerza muscular durante toda su vida pueden mantener una buena masa muscular incluso después de los 80 años. Entonces, por acá también, quizás, como dijiste tú, no está totalmente comprobado, ahí tenemos una idea, ¿cierto?, quizás para investigar, de lo importante que es mantener una voz activa, bien entrenada durante la vida, ¿cierto?, y sobre todo a través de actividades como, por ejemplo, el canto. Y me ha tocado que he tenido que compartir y trabajar con personas mayores que han cantado toda su vida y que claramente mantienen voces que se notan, ¿cierto?, distintas, pero ellos también reconocen que ya no es la misma voz de antes y que incluso las mujeres dicen, ya no tengo la misma clasificación que tenía antes. Claro. ¿Pasa esto también? Claro. Mira, a mí me encanta hacer la analogía entre lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en la voz, porque es lo mismo, solamente que una cosa es externa y la otra cosa es interna. Supongamos que una persona está acostumbrada a ir al gimnasio, a trotar, a correr. Probablemente cuando ya llega a los 60, 65, 70, 75 años, va a poder seguir corriendo y en comparación con los otros adultos mayores que nunca hicieron ejercicio, van a tener un estado físico mucho más fuerte, con mucho más musculatura, menos masa, menos materia grasa y van a poder correr igual, pero a lo mejor ya no van a poder correr la misma cantidad de kilómetros ni con la misma rapidez como cuando tenían 35 años. En la voz ocurre lo mismo. En la voz, por ejemplo, ocurren cambios en la función, como ya señalé, que la intensidad no es tan alta, o que también, por ejemplo, que los tonos en las mujeres, supongamos que una mujer que cantaba en un coro cantaba de soprano, que es una clasificación vocal alta, ya después de la tercera edad tienen que bajar la clasificación vocal y las tienen que mover a la cuerda de las contraltos, por ejemplo, o de las mezzosoprano. Y eso ocurre porque a pesar de que el canto les hizo muy bien y los mantiene vocalmente activos y también emocionalmente activos, obviamente no podemos ir en contra del proceso de envejecimiento que es natural, que no es una patología, de hecho. Entonces, pero eso se puede potenciar, por supuesto que se puede potenciar. Eso es importante, ¿cierto? Y eso nos invita a que tenemos que tener durante toda nuestra vida cuidados de la voz, ¿cierto? Y ojalá mantener entrenamiento de nuestra voz, ¿cierto? Sobre todo los que trabajamos de forma profesional con nuestra voz. Siempre se habla, ¿cierto? Que los cantantes y la gente dice, oh, ya no tienen la misma voz de antes, ¿cierto? Y claramente es porque esta voz también ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero eso no significa que esos grandes cantantes, ¿cierto?, se puedan mantener activos. De hecho, lo vimos, yo recuerdo muy bien a Rafael en el Festival de Viña, no de este año, sino que el del año 2019, que claramente su voz no era la misma de cuando él era joven, pero su actitud, ¿cierto?, su gesto y su desplante escénico eran de una persona con mucha experiencia arriba del escenario. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto, sobre todo aquellos cantantes, ¿cierto?, que ya son mayores? Sí, en la vida hay que saber llevar los cambios corporales y los cambios vocales de forma inteligente. Yo creo que eso resume lo que te voy a explicar ahora. Hay que ser inteligente. Si estamos de acuerdo que una persona que canta, por ejemplo, un adulto mayor, o sea, una persona que cantó durante toda su vida, ya sea en forma amateur o profesional, va a llegar a los 65, 70 años y ya va a sentir que su voz no es la misma. Entonces, si se quiere mantener activo porque le gusta o porque vive del canto, tiene que ser inteligente. Si tú te expones arriba de un escenario cantando las canciones en la misma tonalidad en que las cantabas antes, probablemente tú vas a ser el responsable de que el público vea los cambios de tu voz, porque a lo mejor no vas a llegar a los mismos agudos, no vas a cantar con la misma fuerza, pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, bajas la tonalidad de las canciones? Y eso es lo que yo llamo ser inteligente, y la gente probablemente se va a dar cuenta que estás cantando no tan agudo, pero por lo menos al agudo que estás llegando ahora estás llegando de forma decente, de forma que no se te quiebra el agudo. Y lo mismo también con la duración. La voz, si antes podías cantar durante 2 horas seguidas y no te fatigaba, probablemente cuando llegues a la tercera edad, ya la voz ya no vas a poder resistir 2 horas, sino que 1 hora, 45 minutos. Entonces también ser inteligente con el tiempo del uso que le das a tu voz. Eso es súper importante y también insistir, ¿cierto? Sobre todo en las personas de menor edad que también son profesionales de la voz, del cuidado que tienen que mantener y el entrenamiento que deben tener durante toda su vida. O sea, decir, no es que llegamos a los 60 y ahí recién nos empezamos a cuidar, o sea, nos tenemos que cuidar desde ya. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para el cuidado de la voz? Para el cuidado de la voz antes de llegar al envejecimiento, dices tú.
durante toda la vida, finalmente, si estamos envejeciendo siempre. Ya, tienes razón. A ver, los cuidados básicos de la voz, según la doctora Catherine Berdolini, que es una reconocida vocóloga, fonoaudióloga de Estados Unidos, ella dice de que nosotros podemos encontrar listas interminables de normas de cuidado de la voz, o que nosotros llamamos normas de higiene vocal. Sin embargo, estas normas las podemos agrupar en tres grandes sacos o en tres grandes cajas, que son las cuales voy a mencionar ahora. La primera, que tiene que ver con evitar conductas de esfuerzo vocal, que es una de las más importantes probablemente. ¿Qué significa esfuerzo vocal? Por ejemplo, hablar más agudo de lo que uno siente comodidad, hablar más fuerte de lo que uno siente comodidad, hablar o forzar la voz en situaciones de ruido ambiental. Muchas veces cuando estamos en un bar, en un restaurante, en la calle, en el estadio, nosotros estamos hablando con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, nuestros familiares, y como hay ruido ambiental, el cuerpo naturalmente tiende a hablar más fuerte. Y después quedamos cansados. Eso es una conducta de esfuerzo. Entonces, si hay ruido ambiental, no forzar la voz, porque eso nos va a llevar necesariamente a después sentir la voz más rasposa, más a ella y con más fatiga. Otra conducta de esfuerzo vocal es hablar con una característica de voz apretada. ¿Te has dado cuenta que hay algunas personas como que fuerzan la voz para hablar? Bueno, esa es otra conducta de esfuerzo fonatorio. Entonces, hablar en un tono correcto, no hablar muy agudo, no forzar la voz para aumentar la intensidad y no competir con ruido ambiental, serían normas de cuidado de la voz que estarían dentro de esta primera caja, que serían las normas de no forzar la voz. La segunda caja se relaciona con la hidratación. El cuerpo, todas las estructuras del cuerpo, la piel y todos los órganos del cuerpo siempre se benefician con la ingesta de agua, que sería una hidratación sistémica. Cuando nosotros bebemos agua normalmente, lo que ocurre es que no es que el agua pase por las cuerdas vocales y las hidrate, no, de hecho, nada de lo que bebemos y nada de lo que tragamos debiese pasar por las cuerdas vocales, no estaríamos en graves aprietos. Lo que ocurre es que este líquido, como lo está haciendo Patricio Saldívar ahora, ingresa al tubo digestivo, es absorbido por los intestinos y después pasa al torrente sanguíneo y ese líquido que va por el torrente sanguíneo va a todas las células y todos los tejidos del cuerpo, incluyendo los tejidos de las cuerdas vocales. Por lo tanto, la hidratación sistémica es una muy buena conducta que te va a mantener siempre la voz sana o te va a ayudar a mantener la voz sana. De hecho, hay muchas investigaciones que señalan que las personas que tienen una buena hidratación sienten menos esfuerzo al producir voz. Eso sería la segunda caja de los cuidados de la voz. Y por último, la tercera caja, recordemos que está la primera, normas de esfuerzo, la segunda es la hidratación, y ahora viene la tercera, y es evitar los agentes que irritan la voz. Cuando hablamos de agentes que irritan la voz, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es el cigarro, el alcohol. Y sí, claro, la contaminación, la polución. Ahora en Santiago, yo estoy acá mirando por mi ventana, puedo ver detalles que no veía antes. Obviamente que vivir en grandes ciudades y estar cerca de personas que fuman o uno ser fumador, eso va produciendo daño. Eso es una norma es un acto que debemos evitar. Pero también, ojo con esto, existen agentes irritantes que están dentro de nuestro cuerpo. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, claro, el reflujo. Hay personas que sufren de reflujo, que es la devolución del ácido gástrico desde el estómago hacia el esófago. Y hay personas que dicen, no, sabes que yo no tengo reflujo. Y dicen que no tienen reflujo porque a lo mejor no presentan las tres características clásicas del reflujo gastroesofágico, que las voy a mencionar para que ustedes las distingan, que son regurgitación, que es la devolución del contenido del ácido gástrico, acidez, y también sensación de ardor en el pecho, que muchas veces se puede confundir con un infarto al miocardio. Pero hay tipos de reflujo que se llaman reflujos silentes o silenciosos que no se manifiestan con ninguno de esos tres síntomas y que sí se manifiestan con síntomas, adivina dónde, Patricio, en la voz. Es un reflujo que no se mantiene en el esófago, sino que llega a la garganta, irrita la laringe e irrita las cuerdas vocales. ¿Y cómo se manifiesta en términos prácticos? Que en la mañana, por ejemplo, tú te levantas con la sensación de garganta apretada. Y se supone que cuando duermes no hablas. Te levantas con la sensación de garganta fatigada, con la sensación de una voz más ronca, con la boca más seca o amarga. Te dicen que tienen un hálito más fuerte. Eso son signos claros de que sí tienes reflujo. Entonces, uno de los cuidados de la voz que debes tener es justamente controlar reflujo si es que lo llegases a tener. Y ahí ya completo tu respuesta. Tal vez me alargué un poco, pero para resumir, son tres casos. Normas relacionadas con el esfuerzo fonatorio, el esfuerzo de la voz, normas relacionadas con la hidratación de la voz y normas relacionadas con la
con evitar agentes que pueden irritar nuestra garganta. Marco, estas recomendaciones son súper importantes destacarlas en el caso de las personas mayores. Primero, porque hablamos en un momento de que va a haber más tendencia al sobreesfuerzo por la debilidad que hay en todos los sistemas, por un lado. Segundo, porque las personas mayores tienden a perder más líquidos que las personas de otras edades, sobre todo también influenciada por los medicamentos. Por ahí hay muchas personas en condiciones crónicas y hay mucha polifarmacia y hay medicamentos, los diuréticos, por ejemplo, que nos hacen perder más líquidos, ¿ya? Pero y también se juega ahí con el tema de que las personas mayores tienen problemas también de retención de líquidos y requieren ir mucho más al baño. Por ende, comienzan a tomar menos agua. Así que la invitación es a insistir, ¿cierto?, en esto de la hidratación. Hay una fórmula que se calcula para personas mayores para saber cuánto es lo mínimo que deben tomar de agua al día, y es multiplicar el peso de una persona por 30 cc. Es decir, si pesa 70 kilos, deberían ser 2 litros 100, ¿cierto?, de agua al día. ¿Cuánto nos recomiendas tú, sobre todo para aquellos que usamos la voz y sobre todo si son mayores, de tomar al día de agua? Sí, lo de las fórmulas es correcto. De hecho, muchas veces se dice que todas las personas tenemos que tomar 2 litros de agua al día. Sin embargo, Carol Acevedo es una de las personas que ha promovido de que eso es inexacto, que es mejor utilizar la fórmula que tú acabas de decir, que es considerando el peso y también la actividad física. O sea, por ejemplo, aquellos adultos mayores. Tú dijiste, ya, 2 litros y algo. Un adulto que pesa 70 kilos se multiplica por 300, da como 2 litros redondeándolo. Pero eso es para una persona que no tiene una actividad física importante. Pero ¿qué pasa con aquellos adultos mayores responsables, rudos, que les gusta salir a trotar o ir a estas máquinas de las plazas y que transpiran más, o que aun cuando no sientan transpiración, el cuerpo emana agua en forma de, digamos, de vapor? Entonces, esas personas tienen que ingerir mayor cantidad de agua. De hecho, hay unas fórmulas que también consideran la actividad física. Entonces, también podríamos agregar a ese algoritmo la actividad física. Y también hay que considerar, sobre todo aquellas personas que ya tienen enfermedades sistémicas, que los hace más ir al baño, como tú muy correctamente señalaste, probablemente la ingesta de agua también debe ser modificada. Entonces, yo preferiría, como respondiendo a tu pregunta, es no dar un número, sino que meterse a Internet, en Google, buscar la fórmula, que de hecho en Google está la fórmula, y calcular de acuerdo a las características individuales de cada persona cuánto es la cantidad de agua que deben beber día a día. Y me gustaría agregar un pequeño detalle. Como ya dije, para las personas del grupo de los adultos mayores que nos están observando acá, la ingesta de agua no es que nosotros tomemos agua y el agua inmediatamente hidrate las cuerdas vocales. Hay un dicho que dice, lo que tú tomaste de agua ayer, hoy están mis cuerdas vocales. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que dar una charla o me invitan a hablar o me dedico a hacer docencia, que hay muchos adultos mayores que hacen docencia, entonces considerar que cuando tengan un día de mucho uso de la voz, no es que tengan que tomar ese día mucha agua, sino que tienen que estar ya preparándose del día anterior, porque lo que tomaron el día anterior va a estar en los pliegues vocales el día en que tengan que hacer mayor uso de la voz. Ahí tenemos una muy buena recomendación, ¿cierto? Porque la mayoría dice, es que no puedo andar tomando todo el día en la calle. No, hidratarse el día anterior, ¿cierto? Va a ser súper importante también. Y en el último punto de lo que hablaste en relación a la higiene, mencionaste, ¿cierto?, el tema del reflujo. Y el tema del reflujo es algo bastante frecuente en las personas mayores, debido también incluso se dice al debilitamiento de los esfínteres del sistema digestivo, por un lado, el consumo de medicamentos, ¿cierto? Y también el tema de la deglución influye bastante en eso. Así que ahí también tenemos que insistir, ¿cierto?, en las normas y cuidados. Hemos hablado del cuidado, de las normas, de la evolución, ¿cierto? Pero hay un tema importante en el cual nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar y de difundir, ¿cierto?, ciertos ejercicios específicos para el trabajo con las personas mayores. Yo por aquí tengo mi Doctor Box, Pocket Box, ¿cierto? Yo lo iba a traer, pero se me olvidó traerlo. Lo tengo acá escaso. La Carol siempre me dice que estoy mejor que los pacientes porque lo ando trayendo para todos lados, ¿cierto? Y desde que, bueno, que tengo este dispositivo específico, ¿cierto?, he tenido la oportunidad, al que trabajo con mi voz, de mejorar, por supuesto, pero nosotros tuvimos la oportunidad de investigar, ¿cierto?, el efecto específico que tenía estos ejercicios, que es la terapia de resistencia en agua, en las personas mayores, porque nos interesaba de cierta forma evidenciar y determinar ejercicios que fueran específicos para nuestro trabajo. Cuéntanos un poquito acerca de tu apreciación de lo que observamos, ¿cierto?, en esta investigación que esperamos seguir difundiendo. Perfecto, muchas gracias. Esto me había olvidado, de hecho no estaba preparado para que me hicieras esa pregunta, pero obviamente conozco la investigación, si es nuestra.
Patricio Saldívar es un vocólogo también, y con él hicimos una investigación, digamos, un proyecto de colaboración, la universidad donde trabajaba él, la universidad donde trabajaba yo, que consistió en juntar a una población de adultos mayores que ya sentían cambios en su voz, es decir, que tenían presbifonía, y les hicimos hacer un ejercicio que se llama terapia de resistencia en el agua, que para hacerlo, de hecho, ustedes no tienen para qué tener necesariamente ese dispositivo que está mostrando nuestro modelo ahora en la pantalla. Ese es un dispositivo sofisticado, que obviamente si lo pueden comprar, bien, pero si no, es tener una botella con agua y tener una manguera flexible, más o menos de 1 centímetro de largo, 35 centímetros, perdón, 1 centímetro de ancho y 35 centímetros de largo, y sumergirla en cierta cantidad de agua. Y por favor, acá quiero ser súper enfático. No se trata de llegar a tomar un tubo, llenar la botella con agua y meter el tubo y tratar de producir burbujas en el tubo con voz, porque si ustedes ponen mucha cantidad de agua, y por ejemplo Patricio debe tener unos 5 centímetros de agua, si ustedes ponen mucha cantidad, 3 centímetros, si ustedes ponen mucha cantidad de agua, eso los puede llevar a tener el efecto contrario, que es a forzar la voz, sobre todo a los adultos mayores. Entonces, si hacen este ejercicio, háganlo, pero siempre asesorado por un fonoaudiólogo que se dedique al área de la voz. En la quinta región tienen a Patricio Saldívar, por supuesto. Entonces, que es el fonoaudiólogo vocólogo que se dedica a los adultos mayores. Yo creo que de la quinta región y de Chile, probablemente tú eres el fonoaudiólogo más reconocido en el tema de los adultos mayores de nuestro país, Patricio. Entonces, la siguiente idea. En esta investigación nosotros hicimos hacer ejercicios a personas, adultos mayores con presbifonía, y resulta que nos evaluamos varios parámetros relacionados con cuán juntas estaban las cuerdas vocales y también parámetros relacionados con la presión de aire, medidas aerodinámicas y electroglotográficas y acústicas, para ser más específico. Este trabajo fue aceptado en una revista científica internacional que se llama Folia Fonética Logopédica, y nosotros encontramos de que efectivamente la terapia de resistencia en el agua produce efectos inmediatos. Es decir, nosotros encontramos que las cuerdas vocales, después de hacer durante 10 minutos aproximadamente ejercicios con agua, las cuerdas vocales sí juntan mejor y sí la presión de aire de los pulmones, que está débil en los adultos mayores, aumenta. Y por lo tanto, el sonido de la voz, la cantidad de sonido, la intensidad del volumen es mayor. Pero nosotros encontramos de que este efecto no se producía a cualquier nivel de sumergimiento, sino que se producía a niveles de sumergimiento más bien mayores. No voy a decir el número, porque si no la gente porfiada lo que va a hacer es que lo va a empezar a hacer sin la ayuda de un fonoaudiólogo. Entonces, no voy a dar el número de sumergimiento que nosotros encontramos. Y además que es importante que ustedes sepan que a pesar de que nosotros encontramos de que niveles del tubo de sumergimiento tenían que ser más o menos importantes, mayores, uno no puede llegar a sumergir el tubo a ese nivel de una. Tiene que hacerlo de forma gradual. Aun cuando queramos llegar a cierta cantidad de centímetros de sumergimiento del tubo, la primera sesión probablemente no vamos a llegar a esa cantidad, porque si lo hacemos de una, la garganta inmediatamente va a reaccionar apretándose, forzándose. Entonces, para eso pueden recurrir a un fonoaudiólogo que se dedique al área de la voz para ser asesorados. Eso es súper importante, ¿cierto? Muchas personas también preguntan, yo quiero hacerlo, quiero saber, pero detrás de eso también hay que hacer una evaluación, ¿cierto? Una entrevista, sobre todo para los que trabajan aquí con personas mayores, porque pueden haber ciertas condiciones, ¿cierto?, desde el punto de vista respiratorio o incluso desde el punto de vista cardíaco, que pudiesen afectar al realizar ejercicios de esfuerzo, porque estamos haciendo un sobreesfuerzo, ¿cierto? Así que la recomendación, por supuesto, siempre es consultar con fonoaudiólogo. Bueno, ya me mencionaste, estoy en la quinta región y en Santiago, por supuesto, contigo, Marco, ¿cierto? Para que puedan acceder, ¿cierto?, a esta terapia que ahora también hemos tenido que desarrollarla en esta nueva modalidad, que es la modalidad de distancia, ¿cierto? Que es bastante provechoso, ¿cierto? Y que esperamos que se pueda seguir integrando a nuestro trabajo. Así es. Marco, parece que tenemos por ahí, a ver, ahí nos están haciendo unos comentarios. Grande Marco, comenta Nicolás Cid. Marco, quiero agradecerte, ¿cierto?, este contacto que hemos mantenido para hablar acerca de este tema que a ambos nos apasiona. Me gustaría que nos pudieses entregar alguna recomendación ya para ir cerrando, ¿cierto?, sobre todo pensando en las personas mayores y en el uso de su voz. Bien, yo creo que las recomendaciones ya las hemos dicho todas a lo largo del transcurso del programa, pero para poder cerrar esto, recuerden que el envejecimiento de la voz no es una enfermedad, no es una patología, es un cambio natural, esperable en cualquier persona.
por lo tanto la presbifonía, como ya dijimos, que se deriva de la prebilaringe, no es una patología. Eso ya implica un cambio en la carga emocional que le damos a esto. ¿Nosotros podemos cambiar ese envejecimiento? ¿Lo podemos detener? No, pero sí podemos mejorar la función. La función que, si bien es cierto, depende de las estructuras anatómicas que van cambiando, también depende del entrenamiento que nosotros le demos a la voz. Por lo tanto, ¿es bueno cultivar la técnica vocal desde joven? Por supuesto, es muy bueno, pero de forma correcta. No se trata de llegar y cantar por la vida sin técnica vocal, porque eso uno podría asumir que lo va a hacer llegar a un envejecimiento de la voz mucho mejor cuando ya entremos al rango de la tercera edad. Pero si supongamos que no entrenamos la voz durante nuestra juventud y llegamos a la tercera edad y ya empezamos a sentir los cambios, que son una voz un poco más aguda en el caso de los hombres, una voz más débil, mayor cansancio vocal, mayor cansancio respiratorio, ¿podemos hacer algo? Por supuesto que podemos hacer algo. Nunca es tarde para poder potenciar la función vocal. Y para eso existen ejercicios que implican resistencia, sobre todo tubo en el agua, como ya mencionamos, que permiten a uno fortalecer la musculatura y la función vocal. Y también podemos hacer otras cosas, como preocuparnos del cuidado de la voz, como por ejemplo, evitar forzar la voz en situaciones de ruido ambiental, evitar hablar más fuerte de lo que nosotros realmente sentimos en el rango de comodidad, evitar agentes irritantes externos como la contaminación ambiental, el humo del cigarro, y también internos como el reflujo. Y también, por último, como ya mencionamos, para ir cerrando, mantener siempre una buena hidratación sistémica, aumentando o manteniendo la ingesta de agua de acuerdo a ciertas fórmulas que consideran el peso, la edad y la actividad física. Así es, entonces para envejecer bien nuestra voz tenemos que también envejecer de forma fuerte. Mira, Marco, por ahí Nicolás nos hace una pregunta, Nicolás Cid, nos dice, ¿a partir de qué edad empieza a notarse más el envejecimiento y por ende uno debería empezar a aumentar los cuidados? Ya, perfecto. Primero, los cuidados no tienen que empezar a aumentar de cuando uno nota el envejecimiento, tienen que empezar desde antes. Eso es importante. O si no, vamos a estar tapando los hoyos cuando ya están apareciendo. Pero más o menos lo que dice la literatura es que alrededor de los 65 años ya el promedio de la población debiese empezar a sentir cambios en la voz. Pero ojo, esto es importante que lo sepan. No es que sea a los 65 años. Muchas personas empiezan con presbifonías anteriores a los 65 años. A mí me ha tocado ver pacientes que ya a los 60 años empiezan a tener cambios en su voz o incluso antes, y uno por historia clínica se da cuenta que es por envejecimiento, o también pueden haber personas que pasan los 70 y no tienen muchos cambios en su voz, más que una cualidad un poco más inestable. Pero más o menos alrededor de los 65 años uno ya debiese empezar a observar ciertos cambios en la voz, entendiendo que estamos hablando de un promedio. Exacto. Es más, hay que destacar que nosotros la investigación la realizamos con personas de mayores de 70 años, ¿cierto? Porque también entendemos que existe esta diversidad. Por ahí me parece haber leído en algún momento de Mara Belao que hablaba que el periodo máximo de eficiencia vocal está por ahí por los 45 y 50 años. Quizás de por ahí después empieza, ¿cierto?, a notarse, pero lo que uno nota, o lo que yo también tengo visto en la práctica, es casi siempre más de los 60, 65 años en relación a lo que reporta la el proceso del envejecimiento viene desde siempre, pero donde aumenta considerablemente es en la edad que acabamos de mencionar. Así es. Marco, te agradezco este contacto que hemos mantenido. Ha sido una conversación muy interesante, muy productiva. Hemos mantenido además más de 30 personas que están ahí viendo nuestro video. Les recordamos, por supuesto, darle like a nuestro fanpage, GeroZoom, porque vamos a seguir transmitiendo. Nos volvemos a encontrar el día viernes. Vamos a estar con un epidemiólogo, con Felipe, que es nuestro colaborador, para hablar acerca de los cuidados que debemos mantener durante esta época. Y, por supuesto, invitarlos a que lo puedan replicar, que lo puedan compartir con sus contactos, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con el gran doctor Marco Guzmán, vocólogo, ¿cierto?, de nuestro país, encargado también de hacer difusión con respecto a lo que es el Día Mundial de la Voz. Marco, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Es un placer siempre. Debo decir que Patricio es un gran colega de la voz, digno de seguir y de imitar. Bueno, de hecho, él tiene ya como 1 millón de seguidores, pero se le puede seguir agregando seguidores. Es un gran colega que siempre trata de hacer las cosas de forma seria y yo también lo considero un amigo personal. Así que muchas gracias, Patricio, por la invitación y muchas gracias por
darte la tarea de difundir esto en la población de adultos mayores, que yo sé que es una población a la cual tú le tienes especial afecto. Me consta del tremendo afecto y amor que tú sientes por los adultos mayores, así que eso creo que es absolutamente elogiable en tu persona. Un abrazo y nos vemos quizás cuando. Muchas gracias. Ahí nos vamos a mantener en contacto y espero que podamos reencontrarnos también en algún momento en la radio. Gracias, Perfecto. Marco. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.